Buenos días en esta mañana, queridos hermanos. Dios les bendiga grandemente. Es un tiempo especial, este tiempo de la palabra de Dios, y es un privilegio para mí en esta mañana compartir un mensaje que trae esperanza, que trae bendición a nuestros hogares, a nuestras vidas, porque estamos viendo los temas del matrimonio, del hogar, y son temas muy importantes que nos ayudan para que nuestros hogares puedan funcionar de una mejor manera. Quisiera tener un tiempo de oración. Vamos a orar. Señor mi Dios, te doy gracias en esta mañana. Gracias por tu favor, gracias por tu misericordia. Gracias porque nuevas son tus misericordias cada día, Señor. En este día yo te doy la gloria, te doy la honra. Señor, quiero agradecerte, Señor, por darme la vida, por darnos la salud, por darnos las fuerzas cada día para levantarnos, Señor. Gracias, amado Dios, por nuestro hogar, por nuestra familia, Señor, por nuestros hijos, por nuestro esposo, Señor. Gracias te damos, amado Dios, porque nos has dado una familia, Señor. Gracias te doy por nuestros pastores, Rómulo, Marcia, Pozo, Señor. Gracias porque ellos son los pastores que tú los has puesto en esta nación, Señor, mi Dios, y los bendecimos. Que tu presencia, que tu unción fresca sea sobre sus vidas, amado Dios. Yo te doy gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Señor. Gracias porque nos amas con amor eterno, Señor. Gracias, Señor, porque eres nuevo, Señor. Eres cada día grande en misericordia, Señor. Y por eso en esta mañana yo te alabo, Señor. Yo te bendigo, Señor, mi Dios. Gracias te doy, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, sea guiado por tu amado Espíritu Santo, Señor. Padre, en este momento queremos orar, Señor, por nuestra nación, Señor. Queremos bendecir nuestra nación, Señor. Queremos declarar, amado Dios, que nuestra nación se anula toda maldición en nuestra nación, Señor. Toda maldición quedó anulada en la cruz del Calvario, Señor, mi Dios. Y hoy declaramos, Señor, que nuestra nación es libre, nuestra nación es próspera, nuestra nación es bendecida, Señor. Que tu bendición alcanza nuestra nación. Señor, hoy yo oro, Padre, para declarar que el pueblo ecuatoriano se vuelve a Dios de todo su corazón, Señor. Yo declaro que los jóvenes, los hijos, los padres, la madre, Señor, se vuelven a ti, Señor, mi Dios, de todo su corazón, Señor, mi Dios. Yo bendigo, Señor, al pueblo ecuatoriano, Señor, mi Dios. Hoy declaramos, Señor, que tu amor, Señor, está en los hogares, Señor. Amado Dios, que el temor de Dios está en sus hogares, Señor. Hoy declaramos, amado Dios, que el pueblo es respetuoso a las autoridades, Señor, y declaramos, amado Dios, que hay paz, que hay unidad, Señor, en el gobierno, Señor, mi Dios. Hoy oramos, Padre mío, que hay un respeto, Señor, por nuestras autoridades, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que no hay autoridad que no sea puesta por ti, mi Señor. Y hoy bendecimos al Ecuador, bendecimos al presidente, a nuestro presidente, Señor, lo bendecimos, a su gabinete de gobierno, Señor, lo bendecimos, Padre, que tú le des la sabiduría, la inteligencia para gobernar, Señor, mi Dios, que tú lo acompañes, que tu amado Espíritu Santo guíe todas sus decisiones, Señor, mi Dios. Lo creemos, Padre, porque tú lo has puesto, Señor, mi Dios, y tú le encaminas, tú le guías, Señor, mi Dios. Oramos que somos una nación próspera, Señor. Bendecimos la industria, la ganadería, Señor. Bendecimos todo negocio, Señor, mi Dios, toda fuente de trabajo, Señor, mi Dios. Bendecimos la energía, las minas, Señor. Padre, bendecimos toda la economía de nuestra nación, Señor, y declaramos que tú sanas esta nación, Señor, de toda deuda, Señor, de toda deuda. En el nombre de Jesús anulamos, Señor, anulamos toda deuda en nuestra nación y declaramos que es una nación próspera. Señor, declaramos que nuestra nación es una tierra de avivamiento, Señor, donde tu Espíritu, Señor, se mueve. Señor, lo declaramos, Padre, que este es el año donde veremos tu gloria descender, Señor, mi Dios, donde tu gloria se va a manifestar, Señor. Declaramos que somos una tierra bendita, que tenemos los mejores gobernantes, que la palabra de Dios es la base de nuestras vidas, Señor. Así lo declaramos, Señor, que la gente va a amar tu palabra, Señor, porque la palabra trae fe, trae esperanza, Señor, mi Dios. Oramos porque nuestra nación sea la niña de tus ojos, Señor.
tu nación, el Ecuador, Señor mi Dios. Tú eres el Señor de esta nación, Señor, lo declaramos. Tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, Señor de esta nación, y tú la cuidas, Señor. Declaramos que somos la mejor gente, Señor, que tú sanas nuestra nación de toda maldición, de toda corrupción, de todo robo, de toda ira, de todo sicariato, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Echamos fuera todo espíritu inmundo que quiera dañar nuestra nación y declaramos cielos abiertos para nuestra nación, mi Señor. Declaramos que los medios de comunicación hablan del poder de Jesucristo y que te conocerán a ti, Señor, como Señor de señores y Rey de reyes. Declaramos que somos un pueblo redimido por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Así lo declaramos, Señor, que tu sangre tiene poder para sanar, para restaurar, Señor, para traer bendición. Señor, aplicamos tu sangre preciosa, Señor, en nuestra nación, en nuestras finanzas, en nuestra economía, Señor. Amado Dios, creemos, Padre, que tú haces la obra, que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Oh, así es, Señor. Bendecimos nuestra nación, bendecimos, Señor. Declaramos que la salud, la prosperidad económica, el bienestar de los hogares y el bienestar espiritual alcanza a todos nuestros hermanos ecuatorianos, Señor. Y que todo esto que se ora, Señor, y que cada día, Señor, se está clamando de día y de noche, Señor, mi Dios, creemos que todo clamor y toda intercesión que se hace a favor de nuestra nación, a favor de nuestros gobernantes, Señor, que toda oración llega a tu lugar, Señor, secreto, al cielo, Señor, mi Dios, llega ese clamor, esas oraciones, Señor, y que tú traes una respuesta, Señor, de bendición, como la lluvia, Señor. Desciende, Señor, mi Dios, así desciende tu bendición sobre esta nación, Señor, mi Dios. Y hoy queremos, Señor, orar por la maratón, Señor, que se va a estar realizando, Señor, mi Dios. Padre, que tú seas derramando de tu gloria, Señor, en esta maratón, Señor. Oramos, amado Dios, para que en esta maratón, Señor, seas tú permitiendo, Señor, que los permisos que se van a sacar, Señor, en cada provincia, Señor, para realizar, Señor, esta maratón. Señor, tú abras puertas, Señor. Tu palabra dice que tú abres puertas y nadie las puede cerrar, y que tú cierras puertas y nadie las puede abrir, Señor, mi Dios. Y hoy oramos, Señor, para que esas puertas se abran, Señor, para que Padre mío, cuando sean de dar los permisos, Señor, tu gracia, tu favor esté en medio de nuestros pastores, Señor, y que todos los trámites que se van a realizar, Señor, tú les des carta abierta, Señor, mi Dios. Amado Jesús, así como cuando se iba a reconstruir los muros de Jerusalén, Señor, tú trajiste todo lo que se necesitaba, Señor, las provisiones, las personas, tú pusiste el querer como el hacer, Señor, mi Dios. Y hoy oramos, Señor, para que tú permitas que todos los permisos se den con la agilidad que se necesitan, Señor, mi Dios. Oramos por la provisión económica para la maratón, Señor, mi Dios. Hoy oramos, Señor, por los recursos que se necesitan para todas las cosas, Señor, mi Dios, para que haya, Señor, la facilidad de comprar todo lo que se necesita, Señor, mi Dios. Hoy oramos, Padre, por esa provisión que tú envíes a las personas que tienen que sembrar, Señor, mi Dios, para este tiempo, Señor, para esta obra grande que se está preparando, Señor, amado Dios, que viene de ti, Señor, mi Dios. Oramos por las personas que van a ir a la maratón, Señor, por nuestros pastores, Padre, que tú les llenes de tu espíritu, Señor, que tú les des de la guía, que tú les des las estrategias, que tú les des los diseños, Señor, para que todo lo que ellos hagan, Señor, sea para la nación, para que nuestra nación sea bendita, Señor. Oramos por los atletas, por el equipo de intercesión, por los camiones, los choferes, la logística, por el equipo de alimentación, Señor, por el equipo sanitario, por el equipo de multimedia, Señor. Los ponemos delante de ti, Señor, y declaramos, Padre, que tú vas a ir delante, Señor, mi Dios, porque es un tiempo de conquista, es un tiempo de guerra, Señor, mi Dios.
pero tu palabra dice que tú peleas nuestras batallas, Señor, y que descansamos en ti, Señor, porque grande es la victoria, Señor, a través de ti, Señor, mi Dios. Y hoy oro, Señor, para que se desbarate todo plan del diablo que quiera levantarse. Amado Dios, hoy deshacemos toda obra del diablo, que ninguna arma forjada contra la maratón prosperará, Señor. Declaramos, Padre mío, que tú pelearás, Señor, que tú resguardarás, Señor, a todo el equipo, a la iglesia, Señor, mi Dios, un manto de protección, Señor, de tu favor, Padre, en la iglesia Josué, Señor, mi Dios. Hoy bendecimos, Señor, este tiempo de maratón, Señor, mi Dios. Declaramos que por cada paso que den cada atleta, Señor, en las carreteras, por cada paso, Señor, sea un alma para el Señor Jesús, mi Dios. Hoy oramos, Señor, para que tu presencia descienda con poder y con gracia, Señor, en medio de nuestra nación, Señor, mi Dios. Yo te doy gracias, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor, y que en este tiempo, Señor, que se va a exponer tu palabra, Señor, mi Dios, seas tú hablando, Señor, seas tú hablando y que cada persona, Señor, te escuche a ti, Señor, te escuche a ti en lo profundo de su corazón, Señor, mi Dios, seas tú hablando, Espíritu Santo de Dios. Tú eres el que conoce cada necesidad, Señor, de las personas, de los hogares, Señor. Y hoy yo te pido, Señor, mi Dios, que tú restaures, que tú levantes, que tú, Señor, hables con poder y gracia, Señor, en cada hogar, Señor. Y que los principios que se den de tu palabra, Señor, nunca se borren, Señor. Que la persona que escuche, Señor, este mensaje, Señor, pueda poner en práctica, Señor, todo lo que tu palabra le indica, Señor, porque es tu palabra la que va a ser expuesta en esta mañana, Señor, mi Dios. Tu palabra es la que trae luz y vida, Señor, mi Dios. Gracias te doy, mi Señor, gracias te doy, mi amado Dios. Sé tú hablando, Padre. Tú ya conoces, Señor, el corazón de cada persona, Señor, y los hogares, Padre mío. Lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. En esta mañana yo tengo un tema muy especial, el tema de la comunicación entre los esposos. Como subtítulo lo he puesto: decidan hablarse con bondad. El amor es bondadoso, ¿sí? Y vamos a leer la palabra de Dios en Proverbios 27:5. La palabra de Dios dice: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. La comunicación es la llave que abre la puerta para resolver las dificultades que se presentan entre esposos, tanto la bendición como la maldición que hay en un hogar se produce por una buena o por una mala comunicación. ¿Cuáles son los elementos básicos para una buena comunicación entre los esposos? La palabra de Dios en Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Aquí nosotros tenemos dos elementos básicos en este versículo. Dice la palabra de Dios: todo hombre sea pronto para oír. ¿Cuál es ese elemento que nosotros estamos y necesitamos para escuchar? Son nuestros oídos, ¿sí? Y nosotros tenemos dos oídos. El Señor nos ha hecho con dos oídos y por esta razón nosotros, dice aquí la palabra de Dios, que debemos ser prontos para oír, es decir, que estar atentos para oír, ¿sí? Y tardos para hablar, es decir, que siempre nosotros tenemos una boquita, que más importante para nosotros es el oír que el hablar, y tardo para airarse. Entonces nosotros en nuestro hogar debemos saber que necesitamos de escuchar mucho a nuestro cónyuge, ¿sí? Uno de los principios básicos para una buena comunicación, no solamente en un hogar, con los hijos, con las personas, es tener saber escuchar, es saber oír, ¿sí?
no solo escuchar, sino saber oír, cuál es esa diferencia, que escuchar es solamente algo que como cualquier sonido, pero no le ponemos atención. Oír es nosotros poner nuestra atención en lo que está diciendo una persona, ¿sí? Entonces, ¿cómo es lo que nosotros debemos escuchar? Ser diligente en presentar atención al interlocutor, ¿sí? Entonces, nosotros cuando estamos comunicándonos, no tenemos que estar pensando en otras cosas, ¿sí? A mí me pasa, a veces me han dicho, mami, no me está escuchando, o mi esposo, te dije esto, y yo digo, pero ¿en qué momento me dijiste? ¿Sí? Porque muchas veces nosotros no ponemos esa atención, ¿sí? Algo importante que nosotros tenemos que, si estamos comunicándonos, si estamos conversando, pues tenemos que poner esa atención, poner nuestros sentidos y olvidarnos de lo demás, ¿sí? A veces a mí me han dicho, mi hijo me dice, no hay cómo conversar con usted, porque de pronto ya me distraje. Entonces, qué importante es tomar atención en esto y saber que algo en la comunicación es ser diligentes en presentar atención, ¿sí? Y por eso es que la palabra de Dios dice, seamos prontos. ¿Qué quiere decir prontos? Que seamos rápidos en poder escuchar, ¿sí? En segundo lugar, escuchar con respeto al interlocutor, ¿sí? Esa es otra cosa que también es importante. Saber escuchar, esperar ese tiempo a que una persona acabe de hablar, porque muchas veces nosotros estamos escuchando y mientras escuchamos ya tenemos una respuesta y queremos interrumpir y en nuestra mente está esto, le voy a decir y como que a veces aún le cortamos a esa persona lo que nos quiere decir. Entonces, qué importante es que nosotros escuchemos con respeto, ¿sí? Dando ese tiempo, dando el mirarle con atención mientras nos habla la persona, ¿sí? Qué importante es tomar en cuenta. En Proverbios 13:1 dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones, ¿sí? Entonces, el sabio es aquel que escucha. El burlador, dice, no escucha las reprensiones. Una persona que no está atenta, que no tiene respeto por la otra persona, pues va a estarse burlando, ¿sí? Entonces, ¿cómo se puede tener una buena comunicación cuando no hay un respeto? Número 3, escuchar sin prejuicios al interlocutor. Proverbios 18:13 dice, que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Entonces nosotros, es lo que yo decía antes, no podemos estar escuchando y a la vez nosotros ya pensando en qué vamos a responder, ¿sí? Sin haber escuchado todo lo que nos quieren decir. Interrumpimos a la persona. Entonces nosotros no tenemos que tener prejuicios. Un prejuicio es algo que nosotros nos adelantamos a pensar o a decir sin haber escuchado a la otra persona. Entonces, tenemos que nosotros primero dejarle hablar a la persona y luego nosotros poder decir cualquier cosa que queramos nosotros decir, ¿sí? Porque al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio, dice, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros tenemos que usar este elemento básico que son nuestros oídos para saber escuchar y comunicarnos con nuestro esposo, con nuestros hijos, como decía, con las demás personas también. Ahora, segundo elemento básico para una buena comunicación es saber hablar al cónyuge. Santiago 1:19 dice, el principio, en lo que decía en Santiago 1:19, que seamos prontos para oír y tardos para hablar, ¿sí? Entonces, aquí nos habla de que el principio elemental es pensar muy bien antes de hablar, ¿sí? A veces nosotros somos muy rápidos para hablar
cualquier cosa y decimos cosas a veces que ya luego se dijo y no hay vuelta atrás. Hablamos de una manera que no hemos controlado nuestra boca, no hemos pensado y a veces hablamos cosas que dañan a nuestro esposo, que dañan a nuestros hijos, que dañan nuestra relación. Entonces es importante que nosotros antes de hablar pensemos muy bien lo que vamos a decir. Enchufa bien tu cerebro antes de poner a funcionar tu lengua. Es decir, piense, dese unos minutos. La mujer es como que a veces muy rápida para decir las cosas y no lo medita y no lo piensa, sino que le salió de pronto. Y palabras que luego, como digo, a veces ya nos arrepentimos y decimos, ¿por qué dije eso? ¿Sí? Y le hace daño a la otra persona. La palabra de Dios nos dice que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. ¿Qué es lo que queremos nosotros para nuestro hogar, para nuestra familia, para nuestro esposo? Nosotros queremos vida. Yo creo que nadie va a querer muerte, ¿no es cierto? Nadie quiere escoger la muerte. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es hablar palabras de bendición. Nos dice, escoge la bendición o la maldición. Pero nosotros tenemos que decidir y nosotros tenemos que tener un dominio propio. La palabra de Dios dice que no nos ha dado un espíritu de temor, sino que Dios nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Entonces nosotros tenemos que aprender a controlar nuestra lengua. Aún en Santiago 3 del 1 al 10 nos habla de que la lengua es un miembro muy pequeñito, pero que es el que controla todo, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Con ella, en el versículo nuevo, siguiendo, dice en el 7, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Sí? Nosotros como cristianos, si conocemos y cuando estábamos en el mundo, nosotros no teníamos ningún control y ningún dominio de nuestra boca. Pero Dios nos ha dado el Espíritu Santo y Dios nos da ese dominio propio para que nosotros podamos, a través del Espíritu Santo, domar nuestra lengua y pensar en lo que hablamos, porque nosotros con nuestra lengua podemos hacer mucho daño. Como dice aquí, es un miembro tan pequeñito, pero puede encender grandes fuegos, ¿sí? Entonces, qué importante es nosotros tener un control con nuestra lengua, porque dice, con nuestra misma boca bendecimos y con nuestra misma boca maldecimos. Y bendecimos a nuestro Padre que está en los cielos y maldecimos a la persona que está acá en la tierra. Entonces dice, no puede venir de una misma fuente agua amarga y agua salada. Entonces, qué importante es nosotros saber hablar bien. Y para eso nosotros tenemos que siempre guardar nuestro corazón, tener la palabra de Dios en nuestra boca, porque de la abundancia del corazón
es lo que habla nuestra boca. Si nosotros nos llenamos nuestro corazón de la palabra de Dios, entonces eso es lo que va a brotar en nuestro hablar, ¿sí? Entonces, qué importante es nosotros entender que para la buena comunicación nosotros tenemos estos dos elementos: nuestros oídos para escuchar y nuestra boca para hablar. ¿Pero qué vamos a hablar? Ahí está el punto. Lo que vamos a hablar es palabras de bendición, palabras que construyan, no que destruyan, palabras que den esperanza, no que le desanimen a otra persona, ¿sí? A nuestro esposo especialmente. Entonces, tenemos que pedirle al Señor y al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a tener ese fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la mansedumbre, la bondad. Y nosotros podemos escoger qué es lo que nosotros hablamos aquí, como la palabra de Dios dice: escoge la vida o la muerte, la bendición o la maldición. ¿Cómo quiere usted tener su hogar? ¿Cómo quiere usted tener sus hijos? Entonces, pensemos en lo que nosotros vamos a hablar. ¿Cuál es la importancia de la buena comunicación entre los esposos? La buena comunicación es medicina. Proverbios 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y aquí están las dos partes. La una parte dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¡Qué tremendo es esto! Porque muchas veces he escuchado yo decir: es mejor que me den un golpe a que me den una palabra que llega a mi corazón. No sé si en algún momento usted le llegó una palabra tan adentro de su corazón que es como que le parten el corazón y le duele. Y se queda ahí eso grabado, y se queda ahí grabadas esas palabras, porque son golpes como de una espada. Así como la palabra de Dios es la espada de dos filos que penetra a nuestra alma, hasta nuestros tuétanos, cuando es la palabra de Dios y trae medicina. Así también son las palabras que son palabras ofensivas, palabras de crítica, palabras de murmuración, palabras de desaprobación. Cuando alguien le dice: no puedes, siempre haces lo mismo, ¿sí? Entonces ahí vienen esas palabras y son como golpes de espada, realmente, como aquí dice la palabra de Dios. Mas la lengua de los sabios es medicina. Qué hermoso es cuando usted conversa con alguien, cuando usted conversa con el esposo de una forma apacible, de una forma suave, cuando ese esposo le da palabras de aliento, de ánimo. Son realmente como una medicina. Es como que usted se descarga. Puede ser los problemas, puede ser el cansancio que usted esté en ese momento sintiendo, pero si usted recibe una palabra de amor, si usted recibe una palabra de afirmación, viene a ser como una medicina realmente. Mejor que una aspirina, mejor que una pastilla para el dolor. Una palabra dada en tiempo oportuno es la mejor medicina. La buena comunicación también es vida. En Proverbios 15:4 dice: la lengua apacible, curativa, es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu, ¿sí? Entonces, una buena comunicación trae vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Es algo parecido a lo que decíamos que cuando la palabra también es maldicha, es como un golpe. Asimismo, cuando la palabra es buena, trae vida a la persona, trae salud, es curativa, es árbol de vida, ¿sí? Pero una palabra maldicha trae quebrantamiento de espíritu. Como decía, le puede destruir a un niño. Una palabra que se le dijo a alguien con ira puede destruirle para siempre. Yo escuchaba a una persona decir que tenía la hijita y su niña venía y siempre estaba cantando y tenía una linda voz.
Ella venía del jardín y cantaba y estaba en la casa, y cuando un día su mamá estaba enojada, estaba contrariada, y de pronto la niña vino cantando como siempre, alegre. Y la mamá en un momento de ira le dice: cállate, esa voz, tienes la voz más fea. ¿Y qué cree usted con esa niña que pasó? Nunca más volvió a cantar. Y esto yo le leí en un libro secular, y decía que nuestras palabras, hablando en lo secular, son como hechizos, ¿sí? Que le hechizó. Usted ha escuchado los cuentos, ¿no es cierto? En nuestro lenguaje cristiano, como ya lo leímos, sería una palabra de maldición que le va a alcanzar a ese niño si se le dijo con ira. Entonces tenemos que tener tanto cuidado en nosotros, dar una palabra, porque esa palabra puede llegarle como una maldición al esposo, al niño, al hijo. Tú no puedes hacerlo, o al esposo, no sé, las palabras con ira que muchas veces puede decir la esposa, o a su vez el hombre también hiere a la esposa. Entonces no está trayendo vida, sino está trayendo un quebrantamiento de espíritu, ¿sí? La buena comunicación es riqueza. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Aquí nos está dando el contraste justamente de lo que es lo bueno y de lo que es lo malo. Y nos pone a escoger. ¿Usted qué quiere tener? ¿Una buena riqueza? ¿Usted quiere dar vida a su hogar? ¿Usted quiere que su comunicación sea medicina? ¿Qué es lo que usted escoge en esta mañana en su hogar? ¿Qué es lo que quiere? ¿Sí? Nos está dando las dos partes para escoger, y es lo que nosotros tenemos. El resultado que tenemos es en cuanto a lo que nosotros hablamos. El poder de la vida y de la muerte está en la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos, dice. Entonces, cuando nosotros amamos nuestra lengua y amamos lo que y decimos cosas con sentido, con sabiduría, vamos a cosechar buenos frutos. La buena comunicación es riqueza. Plata escogida es la lengua del justo, ¿sí? Mas el corazón de los impíos es como nada, ¿sí? Ustedes se están encargando de traer bendición, de traer vida, de traer medicina, de traer riqueza a su hogar. ¿Y con qué lo hace? Solamente con su lengua. La buena comunicación es alimento. Proverbios 10:21, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. ¿Sí? El alimento, no solamente alimento natural, sino un alimento espiritual, emocional. Cuando tenemos una buena comunicación, apacentamos a muchos, dice aquí la palabra, ¿sí? Los principios para una buena comunicación entre esposos. Entonces estamos viendo los puntos, los elementos básicos. Luego estamos viendo la importancia de la buena comunicación entre esposos. Ahora vamos a ver los principios para una buena comunicación entre los esposos. Una buena comunicación basada en la ternura del hombre para con su esposa. Y esto es los temas que hemos estado viendo todo este tiempo, ¿sí? Hemos estado viendo las diferencias. Yo recuerdo que compartimos con mi esposo la vez anterior un tema que decía: celebre las diferencias con su esposo, ¿sí? Y es verdad que nosotros tenemos somos muy diferentes, ¿sí? Y decíamos cuál de los dos, cuál función de los dos es más importante, si la del hombre o de la mujer. Y decíamos que ambas son demasiado importantes. Dios le hizo con una función al hombre y Dios le hizo con una función a la mujer. Y lo único que nosotros tenemos que saber es complementarnos y celebrar que somos diferentes, porque ¿qué tal sería que seamos iguales? ¿Sí? No, si el uno es hábil en esto, el otro es hábil en lo otro. Y de esa manera nos complementamos, ¿sí? Entonces,
Qué importante es nosotros entender eso y saber que el Señor nos ha dado parámetros de vida, principios de la palabra de Dios para que nosotros podamos tener un hogar de bendición, un hogar de éxito, si nosotros aplicamos todo lo que es la palabra de Dios. La comunicación basada en la ternura del hombre para con su esposa. Primera de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Al hombre siempre se le está recordando que él tiene que amar a la esposa. ¿Y cómo es su forma de amar? Como Cristo amó a la iglesia y dio su vida. Dice que así es la manera como el hombre tiene que amar, una manera sacrificada, estar dispuesto a dar su vida, así como Jesús la dio. Y Dios le ha puesto ese amor al hombre. Yo creo que le ha dado una dosis muy grande de amor al hombre, porque realmente las mujeres sí somos un poquito con nuestro carácter, a veces cambiamos, sí tienen que tener los hombres un poquito de paciencia. Entonces, por eso es que Dios le recomienda al hombre amar a la mujer, vivir sabiamente con ellas, dándole honor y tratándole como a vaso más frágil, ¿sí? Porque el hombre en un momento de ira pues puede tratarle mal a una mujer y puede dañar, ¿sí? Yo a veces digo a mi esposo, no sé si él tiene una piel de elefante, porque en algún momento que discutimos, pues a veces a uno se le sale una palabra hiriente. ¿Y qué es lo que yo veo en mi esposo? Que él una paciencia, es como que no le dije y él se queda callado, yo como que me tranquilizo, ¿sí? Y yo veo que él es una persona muy sabia, ¿sí? Porque si él también me botaría una palabra en su ira y me ofendería, la mujer es un vaso muy frágil, ¿sí? El hombre tal vez no se ofende tan fácilmente, aunque siempre el pastor igual nos está llamando la atención a las mujeres diciendo que nosotros debemos respetar, y ese es el otro punto, ¿no es cierto? Que también muchas veces provocamos al hombre de tal manera que el hombre reacciona de una forma fuerte tal vez con nosotras. Entonces, qué importante es que nosotros también como mujeres pues sepamos ser sensibles a nuestros esposos, ¿no es cierto? Y para que ellos nos traten como ese vaso frágil, ¿sí? Porque si nosotros también estamos todo el tiempo con ira, con enojos, gritando, ordenando en la casa, entonces, ¿cómo el esposo nos va a amar y cómo el esposo nos va a tratar? ¿No es cierto? Entonces, pero igualmente, este es el mandato que le dice el Señor al varón. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, porque nosotros también somos coherederas de la gracia de la vida, y para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Importante saber que si el hombre le trata mal a la mujer, entonces su oración va a tener estorbo y no va a llegar al cielo esa oración, ¿sí? Entonces nosotros debemos tomar en cuenta todos estos principios que hay en la palabra de Dios. El hombre tiene que ser tierno, el hombre tiene que estar pendiente de las necesidades de la esposa, ¿sí? Amarle. Como yo decía la vez anterior, hay veces en que la mujer está muy sensible, es muy emocional. Entonces ahí es donde el hombre tiene que ser sabio y tener una ternura para la mujer. Otro principio para la buena comunicación está basada en el respeto de la mujer para con el esposo. Hablamos del amor que debe tener el hombre para la mujer, y ahora hablamos del respeto que tiene que tener la mujer para con el esposo. Primera de Pedro 3:2 dice así: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Aquí la mujer tiene que ser esa mujer que respeta al esposo,
que cuando le habla, nos dice un ejemplo en la Biblia que aún de Sara, dice que cuando se dirigía a Abraham, se dirigía como Señor, ¿sí? Y bueno, nosotros no nos pide que podamos decirle al esposo Señor, pero sí nos está enfocando como que nosotros debemos respetarle a nuestro esposo, ¿sí? Porque justamente eso es lo difícil en la mujer, el practicar ese respeto, ese amor hacia el esposo. Es verdad que a veces podemos tener alguna razón, pero no por eso nosotros tenemos que faltarle a nuestro esposo y decirle tal vez groserías, sino que nosotros debemos ser respetuosos, ¿sí? Y el siguiente punto en una comunicación está basado en la verdad. Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos con los otros, ¿sí? Esto es algo que muy importante, la verdad, siempre decirnos la verdad, ¿sí? Hay veces en que estamos tentados en la mujer de pronto en mentirle en alguna cosa que hizo, ¿sí? De pronto hizo un gasto y no consultó con el esposo. No tenemos que tener ningún temor y más bien siempre, justamente por eso debemos hablar con la verdad para que luego no estemos sufriendo, no estemos ahí con eso dentro de nosotros de decir que, ¿cómo le digo? No, más bien antes de tomar una decisión, siempre consulte con el esposo, o el esposo con la esposa, para que luego no hayan esos malentendidos, para que después estemos sufriendo sin saber cómo decirle o con esas consecuencias de haber nosotros mentido, ¿sí? Entonces siempre hablando la verdad, desechando toda mentira, dice, porque somos miembros los unos con los otros y los esposos no debemos tener ningún secreto. Debemos decirnos todo, debemos conversar con nuestro esposo, ¿sí? Sea lo que sea, así sea que le vaya a hablar, así sea que de pronto no es algo que usted dice, él va a estar de acuerdo, pero converse y lleguen a un acuerdo. Una comunicación basada en la humildad y la mansedumbre. Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces siempre nosotros dice que debemos considerar al otro como superior a nosotros mismos, ¿sí? Eso quiere decir que siempre nosotros debemos mantenernos humildes, debemos mantenernos en mansedumbre, ¿sí? Y nunca, si estamos enojados, comunicarnos. Preferible usted tranquilícese un poquito y luego vaya y aclare los asuntos, pero ese momento de la ira no se puede hablar, no se puede conversar porque en ese momento nosotros podemos decir cualquier cosa y podemos quedar heridos. Entonces, qué importante es que nosotros nos quitemos, dice aquí la palabra de Dios. Quítese de vosotros toda amargura. Si usted está teniendo alguna amargura en su corazón, quítese esa amargura. Reconozca esa amargura y diga, Señor, yo quito y renuncio a esa amargura, porque la amargura trae enojo. Cuando alguien está amargado, está enojado, no le parece bien nada. No le parece bien la comida que le cocinaron, no le parece bien la ropa que está vistiendo. Cuando alguien tiene amargura en su corazón, por eso le dice a alguien, estás amargado, porque reacciona con ira, reacciona con enojo. Y así viene esta escalera, la amargura, luego el enojo, luego viene algo más fuerte que es la ira, luego viene ya la gritería. Usted comienza a gritar, ya no habla, sino que grita. Y la maledicencia. La maledicencia ya es algo que usted le maldice, usted le dice las cosas malas, y la malicia ya es desearle a alguien lo malo.
Entonces nosotros, antes de que venga todo esto, primerito tenemos que analizarnos y vernos si no estamos con amargura en nuestro corazón y sacarnos y ver en qué es lo que causó esa amargura, porque no tenemos que nosotros responder con enojo, con ira, con gritería, con maledicencia. Entonces, nuestra comunicación, nuestra buena comunicación debe estar basada en la humildad y en la mansedumbre, ¿sí? ¿Y cuáles son los propósitos de la buena comunicación entre esposos? Primero, la comunicación debe estar orientada a expresar claramente lo que se quiere decir. Proverbios 27:5 dice, mejor es la reprensión manifiesta que amor oculto, ¿sí? La palabra de Dios dice que el padre que ama al hijo lo reprende. Entonces nosotros, si tenemos alguna situación, algún problema, nosotros tenemos que manifestarlo, tenemos que conversarlo, tenemos que decir qué es lo que está molestándome en mi interior, ¿sí? Y no quedarme callada, para que luego no se convierta eso en una amargura. Si yo tengo algún problema, pues claramente me tengo que sentar con mi esposo y conversar con él y decirle qué es lo que me está molestando. Y entre los dos llegar a un acuerdo, a desahogarse. Usted no sabe cómo uno se siente tan feliz, tan tranquilo cuando uno habló con la persona, se puso a cuentas, ¿sí? Pero cuando uno está con las cosas ahí en el corazón, es algo que le carga, ¿sí? La comunicación debe orientarse a edificar al cónyuge. Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, ¿sí? Siempre la palabra debe ir para edificar al cónyuge, al esposo, a la esposa. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, es decir, una palabra de grosería, una palabra que dice una palabra que no es necesaria. O sea, aquí dice tiene que ser la necesaria para la edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, que es la palabra que me va a dar ánimo, que me va a dar aliento, ¿sí? Usando la comunicación para consolarse, ¿sí? Primera de Samuel 1:8 dice, y Elcana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Nuestra palabra también, como antes decíamos, es medicina, es vida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Que nuestra palabra sea para consolación. Hay momentos donde estamos tal vez enfermos, estamos sensibles en algún problema, en alguna situación de hogar, pero ahí es donde tenemos que apoyarnos con nuestro cónyuge. Tenemos que darnos palabra de ánimo, palabra de consolación, ¿sí? Y Ana es una mujer que nos relata la Biblia que no podía tener hijos y ella era muy afligida de su espíritu porque ella cada año que iba, ella se daba cuenta que no tenía hijos y derramaba su corazón y ella decía, yo quiero un hijo, ¿sí? Y aquí vemos que Elcana le pregunta a ella, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? Dice, ¿por qué está afligido su corazón? Llegó a tal punto que ella no comía, no bebía, ¿sí? Y él le dice, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Quiere decir que él era un hombre que estaba pendiente, que él estaba ahí atendiendo a Ana, pero ella no había quien le consolara. La comunicación también es para aconsejarse. Proverbios 15:22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman, ¿sí? Eso también es importante siempre nosotros pedir un consejo a nuestro esposo, a nuestra esposa, ¿sí? Y donde hay multitud de consejos, dice, hay sabiduría.
Hay frustración cuando no hay consejo, más en la multitud de consejeros se afirman. Entonces siempre nosotros tenemos que aconsejarnos. ¿Y con qué? Con la palabra de Dios, usando la comunicación para amonestarse bíblicamente. Job 2:9 dice, entonces le dijo a su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y Job le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Aquí la mujer de Job también vemos un caso donde Job tuvo una situación muy difícil, una prueba muy grande, y su esposa, viéndole de la tremenda calamidad en la que él se encontraba, le dice, ¿por qué retienes tu integridad? Maldice. Y Job le dice, le reprende a ella, diciéndole, como una mujer fatua has hablado, recibiremos el bien de Dios y el mal no. Y en todo esto no pecó Job con sus labios. Qué importante es nosotros siempre hablar con la palabra de Dios. Es por eso que la palabra es esa arma de doble filo, esa arma que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es la palabra la que nos guía, es la palabra la que nos orienta. Entonces, nosotros si tenemos que amonestarnos, si tenemos que decirnos algo cuando tenemos algún problema, pues veámosle en la palabra de Dios, ¿qué nos aconseja? Si la comunicación está en la multitud de consejos, pues leamos juntos la palabra de Dios. Y sabe que eso es algo que yo siempre he tomado en cuenta en un momento en donde yo estoy en alguna situación. ¿Qué es lo que yo he buscado? Leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios me trae paz, me trae tranquilidad y es por donde Dios me habla. Entonces, qué bueno es nosotros siempre estar meditando, siempre estar leyendo la palabra día a día, tomar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios para que nos llenemos de fe, para que sepamos cómo contestar, para que sepamos cómo hablar con sabiduría, para que no hablemos palabras vanas, palabras ociosas, que no salga de nuestra boca esas palabras, sino que salgan palabras de edificación, que salgan palabras de bendición. Amén. Y ya terminando, solamente unas pequeñas sugerencias para la buena comunicación en el matrimonio. Cuando hay problemas, cada uno debe estar dispuesto a admitir que los dos son parte del problema, porque a veces es fácil nosotros echar la culpa a la otra persona, así como Adán, como Eva, después de que pecaron, dijo la mujer que tú me diste. Y Eva dice, la serpiente la que me tentó. Y así se fueron echando la culpa. Pero nosotros debemos saber que si hay un problema, admitamos. Y ambos son los dos son parte del problema. Cada uno debe estar dispuesto a cambiar y no tratar de cambiarle al otro. Sí, a veces eso decimos, es que si mi esposo fuera de esta manera, ¿por qué no cambias? Le estamos diciendo, sí. No, tengo que decir yo en qué debo cambiar, qué es lo que me hace falta cambiar. ¿Sí? Entonces siempre estar dispuesto a cambiar la persona y no quererle cambiar al otro. Evitar el uso de palabras cargadas emocionalmente. En realidad no me amas, siempre haces tal o cual cosa, nunca haces algo bien, no me importa, ¿sí? Esas palabras yo he escuchado que no debemos pronunciar el nunca ni el siempre, porque son palabras que no son verdad. Usted dice, nunca haces nada, o siempre estás haciendo esto, ¿sí? Entonces, esas palabras no debemos quitarlas de nuestra boca, ¿sí? No debemos ofender, no debemos dañar, no debemos agraviar a nuestro cónyuge. Debemos, como ya lo habíamos dicho, cuidar lo que hablamos, porque en nuestra boca hay poder de vida o de muerte. Hacerse responsables por sus propias opiniones, palabras, acciones y reacciones. No echar la culpa. Acepte su enojo, su ataque o su depresión. A veces decimos, me estás haciendo tener iras. Y no, o sea, ¿quién está teniendo iras? Es la persona.
Yo me estoy enojando por alguna situación, pero no puedo decir, tú me haces tener iras, porque soy yo la que controlo mis emociones. En mí está el enojarme, en mí está el tranquilizarme, entonces no puedo culparle a la otra persona que me está haciendo enojar, ¿sí? Sino que yo soy la que debo manejar mi emoción, ¿sí? Eviten volver a discusiones pasadas. A veces dice la esposa, no es histérica, es histórica, dice, ¿sí? Porque siempre se está acordando de las discusiones pasadas y le trae una vez y una vez a la memoria. Ocúpense de un problema a la vez y luego encaren el siguiente, ¿sí? Uno a la vez. No podemos en una sola querer arreglar todos los problemas. Vayamos de a poco, vamos poco a poco encarando, solucionando un problema y luego pasar a otro. Ocúpense del presente y no del pasado, a no ser que les ayude a resolver problemas del presente, ¿sí? Entonces, solo se vale volver atrás si es que va a ser de bendición, si es que va a ser para mejorar lo que se hizo mal. Entonces ahí sí conversemos. Exprese al otro sus pensamientos, preocupaciones, cuéntele sus actividades, escuchen, comprendan y respondan al sentido que está detrás de lo que está diciendo, ¿sí? Siempre hablemos con la otra persona qué estamos pensando, exprésele qué le preocupa, cuéntele sus actividades. A veces estamos cargándonos de todo y teniendo a su esposo que usted puede hablar. Con su esposo, contarle sus preocupaciones, ¿sí? Escuchen, comprendan y respondan el sentido que está detrás de lo que se está diciendo. ¿Qué desea que le haga su cónyuge? Que le diga la verdad, que le pregunte su opinión, que le ayude en alguna necesidad, que se comporte bien, que le agradezca su ayuda o servicio. Entonces haga eso mismo por su cónyuge. Esa es la regla de oro, ¿sí? Que nosotros tenemos que hacer lo que queremos que nos hagan a nosotros o no hacer lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Entonces, lo que queramos que nos haga nuestro cónyuge, ¿sí? Eso mismo hagamos nosotros, digamos la verdad, ayudémosle en alguna necesidad, comportémonos bien, agradezcámosle el servicio que nos ha dado, ¿sí? Entonces, qué bueno es nosotros saber comunicarnos de una manera que nos edifique, de una manera que nos bendecimos los unos a los otros. Quiero darle gracias al Señor por este tiempo. Quiero decirle que este tema a mí me ayuda mucho porque sí, todos necesitamos tener una buena comunicación. Y yo ya llevo 27 años de casada. Y claro, no es lo mismo cuando al inicio era más complicado, ¿no es cierto? Una comunicación. Ahora ya con tantos años, pues es un poquito más, ya le conocemos a la persona, pero siempre nos hace falta aprender y aprender de la palabra de Dios, cómo nosotros debemos ser en nuestro hogar, cómo nosotros ser en nuestra familia, con nuestro esposo, ¿sí? En esta mañana yo quiero darle gracias al Señor por este tiempo. Señor, mi Dios, yo te doy gracias, Padre. Gracias por permitirme, Señor, traer esta palabra, Señor. Yo te pido que esta palabra sea como una semilla, que todos los versículos, Señor, que han sido leídos en esta mañana, Señor, les dé luz a mis hermanos, Señor. Lleguen a su mente, lleguen a su corazón, Señor. Que seamos prontos para oír y tardos para hablar, Señor mi Dios. Que así lo hagamos, Señor, para tener una comunicación buena en nuestros hogares, Señor mi Dios. Hoy yo te pido, Señor, que se quite toda amargura, toda ira, todo enojo, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy se quita de los hogares, Señor. Hoy reprendemos, Señor, esta amargura, Señor, le echamos fuera que nos está impidiendo tener una muy buena comunicación, Señor mi Dios. Y yo te pido hoy, Señor, que tú traigas sabiduría, que tú traigas inteligencia. Tu palabra dice que si alguien tiene falta de sabiduría, Señor, la pida a Dios y Él la da abundantemente y sin reproche.
Señor, yo te pido, Señor, que tú bendigas los hogares de mis hermanos, Señor. Que todos estos propósitos, estos principios que hemos aprendido, Señor, hoy, Señor, sean puestos por obra en los hogares, Señor. Que las palabras, Señor, de los esposos, de la esposa, Señor, no sean palabras como golpes de espada, sino que sean medicina, que sean árbol de vida, que sean sustento para tener una mejor relación, Señor, mi Dios. Hoy, Padre, yo bendigo los hogares, Señor. Se desata una unción de perdón, se desata una unción de ternura, de cariño, de comprensión en el hogar, mi Señor. Que hoy los hogares, Señor, habites tu presencia, Señor, habite, Señor, porque tú no puedes habitar en un hogar donde haya pleitos, riñas, Señor. Tú habitas, Señor, en un lugar donde estás tú, donde hay paz, donde hay gozo, donde dice que ese es el fruto del Espíritu y tú estás ahí, Señor. Yo te doy gracias, amado Dios, y bendigo los hogares, Señor. Que nuestro hogar es un hogar de bendición, que nuestro hogar es el hogar saludable en lo físico y en lo espiritual, que nuestro hogar sirve a Dios con todo nuestro corazón, que nuestro hogar es el más feliz de la tierra, que nuestro hogar es el que tiene la presencia de Dios todos los días, es estable económica y espiritualmente, es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Señor, yo lo declaro, Señor, los hogares son ejemplo para miles de hogares, Señor. Y tú habitas en cada hogar, Señor. Es nuestro hogar sano, es sabio, es ayudador, Señor, mi Dios. Así yo bendigo los hogares, Señor, de mis hermanos. Yo te doy gracias, Señor, por esta palabra, Padre, y que esta palabra no llegue vacía, Señor, sino que cumpla el propósito para el cual fue enviada, Señor. Yo bendigo los hogares de mis hermanos, Señor. Gracias te doy por tu amor, gracias te doy por tu fidelidad, Señor. Gracias, mi Señor. Yo bendigo, Señor, este tiempo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero agradecerles por este tiempo que usted haya podido estar aquí en este devocional, que usted pueda haber escuchado la palabra de Dios, y si usted anotó los versículos bíblicos, usted los pueda revisar nuevamente para que los lea y para que la palabra quede grabada en su corazón, la palabra quede marcando su vida, renovando su mente, porque eso es lo importante de la palabra, no solamente escucharla, sino que la pongamos por obra, ¿sí? Así que seamos prontos para oír y tardos para hablar. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén.